Andrea Falcone, ella es abogada previsionalista. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que es muy buena la aclaración que hizo ella al iniciar, porque hay una consideración del régimen de privilegio. Bueno, los regímenes diferenciales, que son los que mencionaba, no son regímenes de privilegio. Los únicos regímenes de privilegio son el del presidente, el vicepresidente en la Argentina, los ministros de la Corte, los magistrados en la justicia, que sí por una cuestión política se jubilan antes, con menos requisitos, con mayores sueldos, ¿sí? En el caso del presidente, al haber estado 4 años como presidente, solamente el ministro de la Corte, con 4 años como ministro de la Corte, ya tienen el 100% del sueldo que tiene un activo. El resto de los regímenes son regímenes diferenciales, ¿sí? Un taxista, un aeronavegante, un embarcado. También entra dentro de los grupos que yo mencionaba, porque yo hablaba de quienes trabajan, bueno, con petróleo, camioneros, recolectores de residuos, petroleros, quienes trabajan en altos hornos, cámaras frías, la industria del vidrio. Pero, ¿sobre qué base se decidió? No política. Hay un envejecimiento prematuro del que trabaja haciendo los cableados de luz, de luz y fuerza, se llama el gremio, abajo de la tierra, el que trabaja en una cámara fría, el que trabaja a altísimas temperaturas en un alto horno. Tienen un envejecimiento prematuro, entonces se les permite el beneficio de jubilarse antes. Ahora, a otros gremios, a otros, rubros, se les permite jubilarse antes y cobrar mejores jubilaciones también. Por ejemplo, investigadores científicos. Pensemos que se jubilan con el 85% móvil de su último cargo, el último cargo que tuvieron. Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque se está premiando, se considera loable el trabajo que dedican su vida a hacer investigaciones que nos sirven a todos y se los premia como sociedad. Claro. Entonces, creo que el planteo que nos tenemos que hacer es, bueno, una cosa son las jubilaciones de privilegio y si quiere pongamos sobre el tapete presidente, vicepresidente, ministros de la Corte, los magistrados judiciales, fiscales. Ahora, pensemos esto, tienen altísimos sueldos, altísimos durante toda su carrera laboral y después se jubilan con altísimas jubilaciones. Eso es un privilegio. No un taxista que trabaja toda su vida, incluso como autónomo, y no tienen grandes jubilaciones, cobran la mínima. Entonces, y además la condición de insalubridad también es fundamental, porque no es lo mismo, decía yo, un trabajo en una oficina, más allá de que el factor estrés entiendo que también, tiene que ser tenido en cuenta, pero estamos hablando de tareas laborales que requieren de condiciones físicas incluso, ¿no? En muchos casos que afectan al físico y que, como vos decías, no traen un envejecimiento prematuro a aquellas personas que lo desempeñan. Tal cual, no son regímenes privilegiados, al revés, han tenido tareas a lo largo de su carrera que, radiólogos expuestos a los rayos X, todo eso ha sido contemplado y estudiado y tienen regímenes diferenciales en el mundo, ¿sí? Todos los que trabajan en hospitales que son de características infecciosas, o sea, tengamos presente el sustento y el objetivo, el fundamento que dio origen a ese sistema, que no es el mismo que de lo que sí llamamos privilegio que un presidente de la nación se jubile con 200, 300 mil pesos. Andrea, supongo que lo que tiene que ver con los regímenes diferenciales, no es solamente excluyente de la Argentina, sino que pasa en otras partes del mundo también. Y supongo que el caso de aquellos países que están revisando permanentemente lo que es la legislación debe tener algún tipo de sentido, debe tener algún tipo de intención. El gobierno presenta esto en estos términos, dice, bueno, en la década del 70 y del 80 se forjaron estos regímenes y hoy muchas de las actividades económicas que dieron origen a esos regímenes y que dieron orígenes a esos beneficios, entre comillas, o esas compensaciones, hoy han cambiado en su naturaleza. Ahora vos pensá, ¿no? Todo lo que está pensando el gobierno hoy. Elimino regímenes diferenciales, achico las jubilaciones, modifico la movilidad. Se jubila la mitad de gente que en el 2015. O sea, ya el fin de las moratorias previsionales. En la Argentina, de cada 10 personas, 5 tienen los aportes al cumplir la edad. Hay otras 5 que si no tienen algún tipo de medida de moratoria no se pueden jubilar. Ahora, yo me pregunto, ¿es necesario este ajuste? Y la respuesta es no. Y les voy a decir por qué. En el mundo, en Europa, que están revisando los regímenes diferenciales, aportes, etcétera, ¿por qué lo están haciendo? Porque la expectativa de vida es de 83 años. En la Argentina, el hombre, lamento decirte, la expectativa del hombre es de 73. Entonces, ¿por qué en Europa están repensando correr la edad jubilatoria de los 65 a los 67? Porque viven 10 años más que nosotros. Ahora, esto nos hace pensar que en la Argentina es necesario refundar nuestro sistema. No, nuestro sistema es perfectamente viable. Que el ANSES esté quebrado es una mentira.
Bueno, a ver, los regímenes previsionales en todo el mundo, obviamente en muchos aspectos son deficitarios porque cada vez hay menos aportantes y cada vez hay más, en principio se supone, más personas que tienen el beneficio de la jubilación. En Europa, tienen tasa de crecimiento vegetativo negativa, que no es el caso de la Argentina, donde la expectativa de vida, como charlábamos, 10 años más que en la Argentina. Lamentablemente pasa esto acá en la Argentina, digamos, que la expectativa de vida es más baja que en Europa. Exacto, y además, así fuera que no es el caso de la Argentina, porque si tomamos la utilidad, la ganancia neta del fondo de garantía, alcanza eso para poner el plus que se necesita para pagar la totalidad de los 6,5 millones de beneficios jubilatorios. Pero perdón, porque cuando vos hablás, y esto yo lo he escuchado en otros expertos en el área previsional también, que no tenemos un sistema quebrado, pero se intenta todo el tiempo instalar el concepto de que en realidad en la República, por eso digo que es importante focalizar ahí y aclararlo. Es mentira. A ver, ¿por qué vos decís que no es así? Te lo fundamento y si en realidad se puede hacer frente a lo que, prevé hoy el sistema previsional. Vos tenés un gran ingreso de, cuando dicen, acá 5 millones de personas mantiene el total del país, eso no es real, ¿sí? El déficit que tiene el pago de jubilaciones y pensiones mensuales, cuando dicen Cristina regaló 6,5 millones de beneficios, no, alcanza con lo que gana el fondo de garantía. El fondo de garantía, que es un fondo de los jubilados, que lo invierten, en acciones, lo invierten en bonos, lo invierten, y todos los años gana un poco de plata. Ese poco de plata que gana alcanza con eso, más los aportes para pagar los 6,5 millones de beneficios. Si a ustedes les parece que eso es un sistema quebrado, y si así lo fuera, que fuera deficitario en algún punto, la seguridad social no es un elemento que tiene que ser, digamos, superavitario. Estamos cubriendo contingencias, es la función del Estado cubrir contingencias. Bueno, de hecho es un derecho que se ganan las personas a lo largo de la vida, ni siquiera tiene que ver con una cuestión de rentabilidad, tiene que ver con un derecho de alguien que en el mejor momento de su vida, desde el punto de vista del esfuerzo físico y de la capacidad, separa una parte de su salario para que después en algún momento eso le sirva para subsistir. Sí, en el mundo. Acá en la Argentina, que ustedes piensan que cuando, no sé qué tienen, que cuando cumplan los 60, los 65 van a poder jubilarse. Algo nos falta. Igual por eso no lo estamos pensando. Claro. Por eso lo postergamos, y el derecho previsional, que es prever, y eso no es lo que está pasando. Ninguno de nosotros lo prevé. ¿Por qué? Porque sabemos que no vamos a poder vivir nuestra jubilación, entonces no nos importa aportar. Claro. ¿Y qué pasa con la relación hombre-mujer, respecto de esto? ¿Qué tema? Porque también es un tema. Y pienso también en las tareas que en muchos casos le tocan a las mujeres y que también son tareas que requieren una jubilación anticipada. Bueno, ¿por qué surge la diferenciación entre la mujer y el hombre? Que es algo bastante cuestionado en muchos ámbitos. Porque a la mujer le costó más insertarse laboralmente, entonces tiene acceso a puestos de menor jerarquía, tiene sueldos más bajos. En muchos casos el trabajo informal no llega entonces a cumplir los aportes. Claro. Entonces se le da como un reconocimiento a que desarrolla sus tareas en su casa y además en el ámbito laboral tiene menos reconocimiento, entonces se jubila antes. Ahora, si yo les digo que hay muchos países desarrollados de Europa que tienen jubilación diferencial de hombre y mujer, ¿qué me dirían? ¿Que eso no es así? Y yo les puedo dar casos concretos donde hay jubilación de mujer y jubilación de hombre diferenciada. No es que esto sucede en la Argentina porque somos un país subdesarrollado. ¿Y cuál es la filosofía? ¿Compensar a la mujer porque tiene menos acceso al trabajo formal, tiene menor salario, entonces la tasa de sustitución es más baja? Una mujer en la Argentina que llega a los 60 años, solo el 17% tiene los 30 años de aportes. Entonces, pensemos que todavía el mundo está cambiando y la Argentina está cambiando. Y eso porque es por situaciones de injusticia social, de que trabajan en trabajo informal, o que no les dan trabajo, que tienen trabajos interrumpidos, o que son madres y no tienen quien les cuide a los chicos, tienen que dejar durante algunos años de trabajar. Situaciones que hoy por hoy no se les da tanto al hombre, se le da mucho más a la mujer todavía. Sí, pensaba en los porcentajes que aportan, aquellas personas que de pronto tienen un trabajo que es insalubre, podríamos decir, ¿vale el término en general? Sí, insalubre, tarea riesgosa, envejecimiento prematuro. Exactamente. Que incluso aportan en la mayoría de los casos, o en todos los casos, un porcentaje mayor. Claro, generalmente aportan 2 puntos más. Claro. Entonces tienen una jubilación en vez de mejor. 11 sería un 13. Claro, pensemos ahora yo creo que lo que están apuntando también es al interior del país. Piensen todo lo que nos están viendo, que trabajan en municipalidades, que trabajan en hospitales, que trabajan en cajas profesionales. Digamos, hay un régimen previsional muy complejo en la Argentina. Ahora, yo le puedo decir, como pasó con el Banco Provincia, ustedes se van a jubilar por el régimen común cuando durante toda la vida aportaron el 13%, cuando además los jubilados del Banco Provincia aportan para la jubilación porque es un sistema solidario. Hay que tener mucho cuidado porque hay derechos adquiridos que no podemos avasallarlos. Andrea, me dejás pensando en varias cuestiones y la verdad que algunos datos que tengo acá me hacen
alarmar. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno presentó esto, Dani, lo presentó en función de lo que es un objetivo, que es ahorrar casi 80.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Dice, bueno, vamos a revisar lo que son los regímenes previsionales, sobre todo, como habíamos dicho nosotros recién, bueno, diferenciales, decíamos nosotros, pero de privilegio, dice el gobierno también. Y el ahorro